Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a continuar con la realización de la Bella Miku. Ya habíamos hecho parte del cuerpo, vamos a terminar de realizar el cuerpo y algunos detalles como la falda, esta parte baja de la blusa, el tirante, y me parece que hasta ahí nos vamos a quedar, pero bueno, ya nos va a restar muy poco. Yo espero que en un tutorial más hayamos terminado. Nos faltaría la cabeza, el pelo y algunos detalles más. Así es que bueno, quiero invitarlas antes de continuar a que vayan a mi canal que se llama Cometa Crochet, aquí mismo en YouTube. Ahí tengo un video de el cuerpo base con el que hemos hecho varios proyectos aquí en el canal. Por ejemplo, estamos haciendo a la Bella Miku y en algún momento hicimos a Kakashi. Así es que bueno, la imaginación es el cielo. Es el límite para nuestra imaginación y con ese cuerpo base pueden ustedes hacer sus propias creaciones. De todas maneras, en la cajita de descripción les dejo el link para que vayan a ver el cuerpo base. Y también las invito como siempre a que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, a que me dejen comentarios que me ayudan mucho al mejoramiento del canal y a decidir qué siguiente personaje voy a realizar. Y también compartan con todo el mundo. Me ayudan mucho si ustedes hacen todo esto que les estoy pidiendo. También les pido que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. De esa manera vamos a estar en un contacto más directo y podrán ustedes enviarme fotografías de sus proyectos terminados, que yo estaré muy complacida en publicarlas aquí para que todos vean las cosas bellas que ustedes hacen con sus manitas. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tutorial. Si recuerdan, aquí nos habíamos quedado, amigas. En esta parte del cuerpecito nos habíamos quedado. Vamos a comenzar ahora a trabajar con nuestra hebra de color gris. El último punto de esta vuelta que hicimos en el tutorial pasado lo vamos a terminar con hebra de color gris. Deshacen el último punto, no todo, y lo terminan con color gris. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta, que es la número 36, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos. Pueden ya cortar el color verde, que por ahora ya no lo vamos a necesitar, y vamos a ir trabajando, repito, en bucle trasero toda la vuelta. Amigas, de esta forma toman su hebra en color gris. Vamos a ir perdiendo las hebritas, tanto la otra gris como la verde. Y miren, ya sabemos trabajar en bucle trasero, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, un punto bajo en cada uno de los puntos. Aquí va uno más en bucle trasero, uno más. Así, amigas, y así vamos a hacer hasta finalizar toda la vuelta. Así es como nos quedó, vean. Vamos a continuar con la labor. En la vuelta 37 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. En la vuelta 38 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Muy bien, seguimos adelante. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en las vueltas 40 y 41 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 41 con 24 puntos. Muy bien, ya avanzamos muy bien. Vuelta 42, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Muy bien, amigas, vamos ahora a colocar los bracitos en esta vuelta, que es la número 43. Vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Ya realicé esos 7 puntos bajos, amigas. Van a tomar el
el bracito, uno de los bracitos que hicimos, no quiten el crochet allí, déjenlo y van a ubicarlo de esta forma. Esta unión de colores que quede hacia el cuerpo de la muñequita. Va a quedar así, miren, hacia el cuerpo de la muñequita para que se note lo menos posible. Entonces, una vez que tienen esto ubicado, ubiquen esos 3 puntos que queden allí al momento en que vamos a colocarlo al cuerpo. Entonces, el tercer punto de esos 3 que tengan ubicados es el con el que vamos a comenzar a trabajar. Introducen el crochet en el bracito, como están viendo en la imagen. Introducimos el crochet en el siguiente punto del cuerpo, miren, y aquí vamos a realizar un punto bajo. Tomamos hebra, atravesamos el cuerpo, atravesamos el bracito y terminamos nuestro punto bajo. Aquí ya colocamos uno de los, bueno, con el primer punto ya colocamos el bracito. Vamos al siguiente punto, vean, atravesamos el bracito, atravesamos el cuerpo. De esta manera vamos a atravesar el cuerpo, enganchamos la hebra. Enganchamos la hebra, amigas, y vamos a hacer el punto bajo. Vean. Una vez más. El siguiente punto del brazo. El siguiente punto del cuerpo. Muy bien, enganchamos nuestra hebra para hacer nuestro punto bajo, atravesamos cuerpo y brazo y así es como va a quedar nuestro punto bajo. Y hemos colocado el primer bracito, vean, quedó perfectamente colocado a un costado del cuerpecito. Vamos a hacer ahora los 8 puntos que corresponden a la parte frontal. Ya realicé esos 8 puntos bajos. Vamos a colocar ahora el otro bracito exactamente de la misma forma. Vamos a que la unión de colores quede hacia la parte del cuerpo para que no se vea, para que no se note. Una vez que ubicamos esos 3 puntos, en el tercer punto introducimos el crochet. Después lo vamos a introducir en el cuerpo y vamos a realizar un punto bajo. Lo mismo, amigas, exactamente lo mismo que hicimos con el otro brazo, vamos a hacer con este. Como siempre aquí me ando saliendo de foco. Les ofrezco una disculpa, amigas, pero miren, es lo mismo que hicimos con el otro brazo, lo vamos a hacer con este. Exactamente, atraviesan el bracito, después el cuerpo y realizan su punto bajo. Vamos a realizar igual, vamos a unirlo igual con 3 puntos. Muy bien, amigas, aquí ya voy por el tercero. Estoy por finalizar de colocar el segundo bracito, amigas. Y ya quedó, vean, perfectamente colocados los bracitos a los costados de nuestra bella Miku. Vamos avanzando muy bien. Miren, al final me va a quedar un punto. Ese punto yo lo voy a realizar y con esto habremos finalizado esta vuelta con 26 puntos bajos. Ya realizo este último punto que me quedaba y quiero explicarles. Fíjense que a mí misma me confundía, entonces se me hace importante explicarles esto. A mí me confundía mucho y me han preguntado, oye, pero a ver, ¿por qué te quedan 26 puntos y tal y tal? Les voy a explicar por qué. A veces cuando no tenemos mucha experiencia nos confundimos, ya después pues ya para nosotros todo es entendible, más fácil, pero debemos siempre pensar en las amiguitas que a lo mejor no tienen mucha experiencia creando sus amigurumis. Espérenme, miren, ya senté aquí a mi Miku. Todavía no tiene cabeza, pero miren, cuando la articulamos logramos poses muy bonitas y hasta que se sienten. Muy bien, la necesito en esta posición para explicarles algo importante. Como les decía, a mí misma me costaba trabajo entenderlo al inicio y como a veces me preguntan, entonces prefiero explicarles para que no haya confusiones y sea para ustedes más fácil. Miren, si ustedes recuerdan,
estos 3 puntos, ay, aquí me está estorbando, estos 3 puntos que usamos para unir los brazos al cuerpo, estos 3 se van a perder, tanto los 3 brazos del cuerpo como tanto los 3 puntos del cuerpo como los del brazo van a quedar perdidos allí adentro. Ya no vamos a trabajar con ellos, vamos a trabajar en este contorno, vean. Aquí, luego aquí, en este contorno es en el que vamos a trabajar, miren. Esos 3 puntos, como repito, se van a quedar ahí para siempre. Entonces, aquí atrás hicimos 7 puntos. 5 puntos del brazo, era de 8, pero como 3 se van a quedar aquí, solo nos quedan 8 puntos. 7 de aquí y 5, 12. Y 8 de la parte de enfrente del cuerpo ya serían 20. 25 con estos 5 puntos del cuerpo y uno que nos restaba aquí atrás serían 26 puntos. Es por eso que el cuerpo lo terminamos con 26 puntos. Vuelta 44, una disminución, 12 puntos bajos. Una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos. En la vuelta 45, vayan rellenando, amigas, vayan rellenando porque ya se nos va a ir haciendo cada vez más pequeño el espacio. Vuelta 45, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien, y lo que vamos a realizar en la vuelta 46, vamos a hacer 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y vamos a hacer en las vueltas 47 y 48 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 48 con 9 puntos bajos. Al final hacemos punto deslizado y dejamos hebra corta. Y es así como nos va a quedar finalizado el cuerpo, amigas. Vean ustedes. Avanzamos muy bien y está quedando fabuloso. Vamos a hacer la falda. Muy bien, miren, para realizar la faldita, aquí yo ya hice 10 cadenas. Ahorita les voy a dar la explicación. Yo sugiero que hagan unas 2 o 3 vueltas, midan la falda de su muñeca, que quede a la altura que ustedes quieran. Si la quieren más corta, claro que pueden hacerlo con el número de cadenas que ustedes decidan. Yo empecé con estas 10, ahorita voy a hacer una más. Van a ver porque vamos a hacer una pequeña orilla en color verde. Entonces, mídanla si quieren para que quede a la altura que ustedes decidan. Muy bien, ya hice aquí mis 10 cadenas en color negro. Voy a hacer una más en color verde. Este es solo un detalle que lleva Miku en la falda. Recuerden que los detalles son bien importantes para lograr el parecido lo más posible de nuestros personajes. Voy a hacer una cadena más. Esta segunda cadena solo me va a solo me va a servir para subir mi labor. Entonces me voy a regresar haciendo puntos bajos. Aquí hago un punto bajo en color verde. Solo un punto, amigas. Aquí, lo que van a hacer, yo no lo hice, pero ustedes háganlo. Esa hebra en color verde la van a pasar hacia adelante. Hacia adelante. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Pásenla hacia adelante, es importante. Digo, sí, es importante. Ahorita yo no lo hice, me disculpo, pero sí, pásenla hacia adelante. Y ese punto lo van a terminar en color negro. Y nos vamos a ir haciendo ahora un punto bajo en cada una de las 10 cadenas en color negro que realizamos. Vean. Vamos a seguir haciéndolo, amigas. No se preocupen. Está bien fácil y va a quedar muy bonita la faldita. Van a ver. Vamos a tratar de ir perdiendo esa hebra en color verde que se nos quedó allí. Vean. Y vamos a hacer los 10 puntos bajos que corresponden a cada una de las cadenas, un punto bajo en cada una de las 10 cadenas. Miren, aquí ya llegué al final, hago una cadena para levantar mi labor, la giro y en esta vuelta voy a trabajar en bucle trasero. Esta vuelta, que es la número 2, la voy a trabajar en bucle trasero. No se nota mucho en la imagen, amigas. El color negro es difícil de trabajar, pero yo creo que ustedes entienden perfectamente lo que estamos haciendo. Entonces recuerden, esta vuelta en bucle trasero.
Nos vamos a ir aquí. Si recuerdan, tenemos 10 puntos bajos. Vamos a realizarlos. Miren, ya llegué aquí abajo. Más adelante voy a quitar esas hebritas en color verde, ¿eh? De todas maneras, eso va a quedar perdido ahí adentro. Al finalizar mis 10 puntos bajos, el último no lo voy a terminar. Paso la hebra de color negro hacia adelante. Y voy a terminar este último punto en color verde. Y voy a hacer y en bucle trasero, recuerden. Ay, no, bueno, yo soy necia. No, amigas, déjenme deshago esto porque aquí era en bucle trasero. Este último punto en color verde también lo vamos a hacer en bucle trasero. Y ya terminamos la vuelta. Hago una cadena para subir mi labor, giro y esta vuelta que sigue la vamos a trabajar en bucles completos. Entonces voy a hacer mi punto en color verde. Así tomo la hebra. Voy a hacer el punto en color verde, pero recuerden, no lo terminen. Pasan su hebra verde hacia adelante y lo van a terminar con la hebra de color negro. De esta forma. Así se hace el cambio de color, ¿eh? Ya terminan este punto en color negro y van a continuar haciendo los 10 puntos en color negro que tenemos en bucles completos. Aquí llevo 2, 3... y así hasta finalizar la vuelta, amigas. Muy bien, ya terminé la vuelta. Voy a hacer una cadena, giro mi labor y vamos a empezar de nuevo. Aquí vamos a hacer en bucles traseros. Entonces, esta vuelta que vamos a empezar en color verde siempre va a ir en bucle trasero. Esta que empezamos en verde, digo en negro, siempre va a ir en bucle trasero. Y cuando nos regresemos del otro lado va a ir en bucles completos. Espero que quede claro. Miren, vamos a realizar en total 40 vueltas. Aquí ya llegué abajo. Recuerden pasar su hebra de color negro hacia adelante. El último punto de color negro lo terminan en verde. Aquí estamos trabajando en bucle trasero. Ay, no, amigas, es en bucle trasero, ¿eh? Es en bucle trasero. Ustedes, discúlpenme. Aquí hacen una cadena, giran la labor. Y esta vuelta va a ir en bucles completos. Aquí va una en color verde, pero este punto lo terminan en negro. Pasan la hebra hacia adelante y terminan este punto en color negro. Y nos vamos a seguir haciendo en bucles completos toda esta vuelta. Miren, así, amigas, así. Repito, estas vueltas donde iniciamos en verde son bucles completos. Ahorita vamos a llegar al otro lado, nos regresamos en negro y ahí es en bucle trasero. Miren, así es como va quedando, amigas. Recuerden que vamos a realizar 40 vueltas, una en bucle normal y una en bucle trasero. Espero que haya quedado claro, amigas. Es importante, como siempre les digo, los pequeños detalles hacen la diferencia para que nuestra labor se parezca al original. Y así es como va quedando. Si quieren hacer más vueltas, se vale. Y la faldita de su muñequita va a tener un poquito más de volumen, porque a final de cuentas la van a ajustar ustedes al cuerpo de la muñequita. Yo le hice estas 40 vueltas. Espero que se note, miren que se ve como los tabloncitos que tiene Miku en su vestido, en su faldita, vean, y me encantó el resultado, amigas. Tiene dos vistas. Y si a ustedes les gusta más la vista del otro lado, adelante, pero esta me gusta a mí mucho porque siento que los tabloncitos se notan mucho y me encantó. Miren, si quieren ponerla de este lado está bien. Sí se alcanza a ver, ¿eh? Sí se alcanza a ver un poquito, pero sí se ve. Pero a mí me gusta más de este lado, se ven los tabloncitos así como que se parecen mucho a la falda de nuestra bella Miku. Esto les tiene que quedar más o menos. Ustedes decidan de qué lado quieren que quede y entonces la van a coser. Yo ya aquí, si vieron, ya ensarté mi aguja lanera y vamos a coser la faldita. Ya una vez que hayan decidido el lado que les gusta, ese lado que a ustedes les gusta, que va a ser el derecho, va a quedar hacia adentro porque pues vamos a coser y después la vamos a voltear. Entonces toman su pieza de esta forma y vamos a empezar a dar puntaditas. Está bien pequeña, así es que lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer muy fácil. Entonces aquí vamos a empezar a dar nuestras puntaditas, amigas, de esta forma, vean, hasta llegar abajo.
Aquí había, como allí empecé, ahí más bien ahí terminé hace un momento, pues está la hebrita, pues aprovechamos como siempre para irla perdiendo. Miren, así nos vamos a ir haciendo puntaditas hasta haber cerrado toda la faldita, amigas. Son unas cuantas puntadas. Mire, traten de sostenerla de abajo y entonces ya ir tejiendo arriba para que no les que vaya a quedar así, ven. Si ustedes la sostienen de abajo, ya pueden ir ajustando mientras van hilvanando la faldita. Ya la van ajustando para que quede parejita. Para que quede bien derechita, amigas. Vamos perdiendo esta hebra. Y ahorita les digo qué vamos a hacer aquí al final. Miren, ya quedó, le hice un nudo y aproveché la hebra de color verde que me sobró aquí para cerrar acá abajo este último punto en color verde. Aquí vamos a hacer un nudito. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es ir perdiendo. Si quieren hacer otro nudo está bien. Y van perdiendo entre el mismo tejido la hebra. Todo lo que ustedes crean necesario para que se quede la hebra perdida por allí. Y ya la pueden cortar, amigas. Voy a perder un poquitito más. Lo suficiente que ustedes se sientan seguras y confiadas de que no se vaya a deshacer. El nudo inicial ayuda mucho, pero bueno, todo esto es solo un refuerzo. Y así es como va a quedar la faldita. La vamos a voltear ahora para que quede del derecho. Ahorita vamos a quitar hebritas por ahí. Y miren, así quedó la faldita de la bella Miku. Se ven los tabloncitos bien bonitos. Me encantó, amigas. Espero que a ustedes les guste también. El negro es difícil, les digo, pero observen bien y van a ver que se notan perfectamente ahí los tabloncitos. Van a tomar el cuerpo que acabamos de terminar y lo van a colocar en la muñequita de esta forma. ¿Ven? Miren, ahí quedó. Repito, hace rato les decía, si quieren que la falda quede con más volumen, la pueden hacer un poquito más grande y al coser la van a ajustar aquí. Yo la hice de 40 vueltas. Y miren, así es como quedó, amigas. Ya ahorita la vamos a colocar con alfileres para también irla cosiendo al cuerpo de la muñequita. Acomódenla bien, que la unión de la falda quede hacia atrás. Y una vez que ya la colocaron bien, vamos a comenzar a ajustar con alfileres. Ese bucle que nos quedó libre ahí al final del color verde, vamos a procurar que quede libre también aquí. Miren. Vamos a ajustar así la falda de la muñequita, pero la vamos a ir cosiendo abajito de esos bucles, de ese bucle trasero, Entonces, miren. Es importante que pongan los alfileres para que se ajuste bien. Mira, aquí ya lo coloqué abajito del bucle trasero. Ahí quedaron mis alfileres, ¿vieron? Allí quedaron mis alfileres abajito del bucle trasero. Les repito, es importante que coloquen de los 4 lados, laterales, frontal y de la parte de atrás, para que la muñequita la vayan ajustando conforme van avanzando mientras la van hilvanando. Para que quede, si la hicieron más grande para obtener más volumen, para que quede distribuida la falda y al momento de coserla se vea estética y bonita. Al momento de hilvanar vamos a ir ajustando para que, por ejemplo, esta parte de atrás, cuando llegue yo al siguiente alfiler, ya quede distribuido de la misma manera la faldita. Esta no es muy grande, va a ser muy fácil, esta no es muy grande. Entonces, ajustarla va a ser súper fácil, pero repito, si quieren hacerla más grande, claro que se puede. Y así nos vamos a ir haciendo puntaditas, amigas. No es necesario que hagan una puntada en cada uno de los puntos. Tampoco los hagan demasiado separados, amigas. Unos 3 puntitos de separación y ahí van avanzando. No es necesario que hagan punto por punto. Y ahí al final, al inicio, miren, dejé aquí una hebrita. Miren. No es la colita de Miku. Esa la vamos a perder más adelante. Así es que no, cuando hilvanen la primera vez no le jalen demasiado para que no se... Necesitamos dejar esa hebrita ahí atrás. Y vamos a ir hilvanando así, miren. Y tratamos eso que quedó un poquito grande. Es a propósito, para que tenga cierto volumen la faldita de Miku.
Y nos vamos a ir de esta forma, así, hilvanando puntito por puntito por puntito, amigas. Aquí ya llegué al otro alfiler, ya lo puedo quitar y me sigo hilvanando. No olviden dejar esos bucles en color verde porque los vamos a ocupar en un momento. Así es que tienen que quedar ahí, ya ven, ahí libres esos buclecitos, amigas. Repito, los vamos a ocupar en un momento, así es que no vayan a tejer su muñeco hacia, digo, la faldita arriba de esos bucles, por favor. Así vamos avanzando. Así nos vamos hilvanando, amigas. Ya estoy a punto de finalizar. ¿Vieron qué rápido fue? Repito, aquí esto se va a cubrir más adelante y no importa que no lo cosan punto por punto, se va a ocultar más. Si quieren punto por punto, adelante, amigas, aunque yo creo que no hay necesidad. Pero si quieren tejer punto por, digo, coser punto por punto, claro, claro que se puede, no hay ningún problema. Miren, aquí ya llegué al final. Voy a hacer aquí otro hilván. Voy a finalizar. Lo que voy a hacer es un nudo, vean. Muy bien. Voy a ahora hacer un nudo con la hebrita que dejé al inicio. Otro nudito con la hebrita que dejé al inicio. Perfectamente. Vamos ahora a cortar. Y estas hebritas simplemente las vamos a perder por la parte de adentro de la faldita de abajo. Con su crochet, meten su crochet por abajo de la faldita y lo jalan, miren, hacia abajo. Así. Así lo jalan y ahí va a quedar perdido abajo. Así va a quedar. Se ve medio raro, amigas, pero no se preocupen. Esto más adelante no se va a ver. Así es que ustedes no se preocupen, amigas. Vamos a seguir ahora con otro detalle que nos va quedando bien bonita nuestra Miku. Miren, lo que van a hacer ahora, van a tratar de ubicar el centro. Estamos en la parte de enfrente del cuerpo de la muñequita. Ubican la parte central del cuerpo y van a tomar allí el punto central o el que esté a un ladito. Necesitamos ubicarnos a la parte central del cuerpito. Muy bien, van a tomar la hebra de color gris, la ensartan como están viendo en la imagen y van aquí a hacer una cadenita. Aquí vamos a hacer una cadena. Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora, vamos ahí mismo, vamos a hacer un punto bajo. Muy bien, este sería nuestro primer punto bajo. Es importante que coloquen a la muñequita como de cabeza, como lo están viendo ustedes, ¿sí? Es importante, no vayan a tejerlo al revés, porque, bueno, si se acomodan igual y está bien, pero pues este sería el derecho de la muñequita. Y nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí habíamos dejado 28 bucles libres. Ajá, entonces nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de estos bucles que teníamos aquí. Y si ven, estamos aprovechando para perder la hebra. Ahí vamos. Es un poco complicado, siempre se los digo, me da pena, pero sí me interesa hacerles la aclaración. Tengo mi cámara aquí muy cerca y me cuesta trabajo acomodarme con ciertos ya cuando la labor está un poquito grande, en fin. Miren, aquí ya hice algunos puntos bajos. Voy a terminarlos hasta llegar al otro lado. Miren, aquí ya realicé los 28 puntos bajos. Hago una cadena, giro la labor. Y lo que vamos a realizar en este momento, vamos a comenzar haciendo una disminución. El primer punto no lo tejo, me voy hasta el que sigue y ahí hago un punto bajo. Después vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento durante 3 veces. A ver, aquí vamos. 1, 2... y así hasta hacer 6 puntos bajos y un aumento. Bueno, aquí hice primero los 6 puntos bajos.
hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va uno y aquí va el otro. Muy bien, vamos a hacer esto otras 2 veces, amigas. Voy a hacer ahora 3 puntos bajos. Aquí ya realicé los 3 puntos bajos y voy a finalizar haciendo una disminución. Permítanme, me falta un puntito para los 3 puntos bajos. Aquí ya hice los 3 puntos bajos, ahora hago una disminución, no trabajo en el siguiente punto, me voy hasta el que sigue. Esta vuelta la habremos terminado con 29 puntos bajos. Así. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una cadena. Así es como va quedando, amigas, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. No importa que ahorita se levante de esta forma, vean, como que se levanta, no importa. Vamos a seguir trabajando y se va a acomodar solita, solita. Muy bien, repito, aquí vamos a hacer una cadena. Giramos la labor. Muy bien, amigas, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a comenzar haciendo una disminución. Nos saltamos el primer punto y comenzamos a trabajar en el que sigue. Lo que vamos a hacer ahora van a ser 5 puntos bajos, un aumento durante 4 veces. Voy a realizarlo. Ya lo realicé, amigas. Al final me va a quedar un punto. Voy a realizar ese punto. Y me van a quedar otros 2. Voy a hacer una disminución. En el primer punto no trabajo, me salto hasta el que sigue. Y de esta manera realizo la disminución. Esta vuelta la habremos terminado con 31 puntos. Vamos a hacer ahora una cadena y vamos a girar nuestra labor, amigas. No olviden trabajar en esta posición. Aquí estoy haciendo la cadena, giro la labor. Voy a comenzar otra vez haciendo una disminución. Recuerden, en el primer punto no trabajamos. Nos vamos a saltar hasta el que sigue. Muy bien. Y ahora vamos a hacer, aquí está la disminución. 5 puntos bajos, un aumento durante 4 veces. Voy a realizar esa labor. Ya los hice, amigas. Voy a hacer ahora 3 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y 3. Vamos a finalizar la vuelta haciendo una disminución. En el siguiente punto no trabajamos. Miren, aquí no trabajamos y nos vamos a saltar hasta el que sigue y aquí hacemos un punto bajo. Esta vuelta la habremos terminado con 33 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos la labor y vamos a hacer otras 4 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Al finalizar nos tienen que quedar 33 puntos bajos. Miren, al finalizar ese punto deslizado dejé hebra corta y así es como nos va a quedar este detalle. Vamos a comenzar aquí en esta esquinita donde terminamos. Vamos a introducir la hebra en color verde. Aquí está, vean. Vamos a introducirla, vamos a empezar vamos a hacer un pequeño detalle, vamos a empezar a trabajar con ella. Ya la introduje, voy a hacer ahora una cadena. Una cadena y allí mismo vamos a hacer un punto bajo, amigas. Muy bien, aquí está. Lo que vamos a realizar ahora va a ser un punto bajo en todo el contorno de esta parte de la blusa de mico. Aquí, en todo el contorno vamos a hacer un punto bajo, vean. Vamos a aprovechar para ir perdiendo esas hebritas que ya no vamos a necesitar. Y repito, aquí vamos a hacer un punto bajo en cada puntito. Y así me voy a ir yendo, miren, por todo esto, por todo esto, por todo esto. Llegando a esta esquinita. En esa esquinita tienen que hacer 2 puntos, ¿eh? Y se suben hasta llegar aquí. Y ahorita les digo que vamos a hacer allí. Miren, aquí es donde les decía, ya llegué a esta esquinita. ¿Ven? Aquí ya hice un punto bajo, voy a hacer otro punto bajo allí mismo, que me ayude como que a girar un poco mi labor. Si quieren hacer 3, claro,
Yo hice 2, pero si quieren hacer 3 también, ¿eh? Y me sigo aquí por esta orilla, amigas. Muy bien, ya llegué aquí donde les decía. Lo que voy a hacer aquí, miren, va quedando súper bonito. Son esos detalles que hacen que se vean las cosas hermosas. Aquí me voy a saltar a trabajar hasta acá, vean. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Ven? Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Aquí, si quieren incluso recorrerse más, adelante, amigas, ¿eh? Si se quieren recorrer hasta la parte gris, claro que se puede, les va a quedar como más, como en pico esta parte. Así es que no tenemos un número de puntos al cual llegar, simplemente vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos en todo este contorno. Así es que vamos a hacer lo que están viendo en la imagen. Nos seguimos hasta llegar a la otra esquinita donde comenzamos de manera inicial. Aquí voy un punto bajo, un punto bajo. Vamos avanzando. Se hace súper rápido, amigas. Créanme que sí. Miren, aquí es donde empezamos. Ahí voy a hacer un punto bajo. Si hicieron ustedes 3 en la otra esquinita, pues aquí hagan 2 porque ya habíamos hecho 1 de inicio. Hagan 2 para que les queden 3, igual que la otra esquinita. Cortan la hebra suficientemente larga para que puedan ensartar en su aguja lanera. Van a perder de esta manera, vean, hacia atrás. Aquí ya ensarté mi aguja lanera y lo único que voy a hacer es, voy a meter la agujita de esta forma para que esa parte como grisecilla que queda ahí se difumine, ahí se pierda. Atrás voy a hacer un nudito y voy a ir perdiendo la hebra ahí entre la pieza de color verde. Miren, aquí ya lo apreté bien, 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 bien. Aquí voy a hacer el nudo. Y ahora vamos a ir perdiendo hacia donde ustedes quieran, amigas. Ya nada más es perder esta hebra. Todo lo... ¡Ah! Se me zafó. Bueno, la voy a perder, amigas. Háganlo ustedes también y seguimos. Ya casi acabamos. Miren, vamos a hacer el tirantito que lleva Miku en un costado de su ropa. Yo lo hice con base en 30 cadenas. Es todo lo que tienen que hacer. Traten de dejar hebra suficientemente larga para ensartar su aguja lanera al principio y al final. Hacen sus 30 cadenas y lo vamos a coser ahora a la faldita de Miku. O tiene ella como una especie de tirantito aquí. Ya, o traten de ubicar en donde ustedes quieren que quede ese tirante. Miren yo donde lo puse, son como 3 puntitos aquí hacia adentro. Ustedes ubíquenlo y ahí lo colocan, amigas. Se debe de tapar con esta parte gris que levantamos en este momento porque ese tirantito sale como por debajo. Entonces aquí lo único que van a hacer es hacer un nudo y colocar de esta manera el tirante. Aprietan bien, bien, bien. Un nudo, 2 nudos, los que ustedes necesiten. Yo le hice estos 2 nada más y ya van a perder su hebra hacia donde ustedes quieran. Ya está bien, bien fijo, no pasa nada. Traten de que les quede bien por el derecho. Se ve bien de los 2 lados, entonces del lado que ustedes quieran que quede la cadena, traten de que quede de ese lado. Y miren, ni siquiera se nota, amigas. Ahí vamos a perder el pedacito de hebra verde que perdimos. Y miren, traten de que a la hora de acomodarlo, que no les vaya a quedar torcido, que les quede bien, bien derechito. Ya déjenme ensarto mi aguja lanera para coser el otro lado. Miren, traten de que les quede bien derechito, no les vaya a quedar torcido. Ubíquenla. Miren. Aquí la cadena me quedó del lado derecho. Si la dejan del otro lado, siento que no se ve mal, pero bueno, es como a ustedes más les guste. Este es el lado derecho de la cadena. La ubican donde quede perfecta. Si necesitan alfileres, coloquen los alfileres y cuando digan, ay, aquí ya me gustó, ya entonces la pueden ir cosiendo. Vamos a hacer lo mismo aquí atrás. Repito, es importante que tengan cuidado que no les vaya a quedar torcida el tirante. Que no les vaya a quedar torcido, amigas. Y ya la van fijando como ustedes quieran, amigas. Aquí ya quedó, ya simplemente voy a perder la hebra. Muy bien,
Así es como quedó el vestidito de la Miku, vean. Aquí está su tirantito. En un momento pierdo esa hebrita verde que se le ve ahí en el cuerpo, amigas. Y así es como queda nuestra Miku, amigas. Hasta aquí llegamos con este tutorial, no puedo avanzar más porque no quiero que quede muy largo. Bueno, el equipo no me lo permite, pero yo espero que en el siguiente tutorial, que va a ser muy pronto, ya terminemos de hacer a Miku. Sería hacer la cabeza, el cabello y ya solo algunos detalles. Vamos a realizar esos detalles muy pronto. Más bien ese tutorial, que yo espero que en un solo tutorial quede ya la finalización de Miku. Entonces pues por ahora así queda, vean, miren, va quedando muy hermosa. Va quedando muy bien, espero que ustedes también. Bueno, amigas, pues nos vemos muy pronto, cuídense mucho y bye.